Permítame presentar a nuestro siguiente expositor. Su nombre es el profesor Félix Vélez, quien es maestro en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Es candidato a doctor en Políticas Públicas también por la Universidad de Princeton, profesor del Departamento de Economía del ITAM y experto en Historia Económica y Políticas Públicas. Cuenta con una amplia experiencia en cargos gubernamentales y organizaciones internacionales. Entre sus principales cargos se encuentra haber sido subsecretario para la Secretaría de Desarrollo Social, vicepresidente de la Junta de Gobierno de INEGI, ha liderado proyectos importantes en INEGI y CONAPO, impulsando programas de salud y desarrollo social. Su experiencia en diseño de políticas públicas lo hace un ponente de gran relevancia para este evento. Demos la bienvenida a Félix Vélez, por favor, con su presentación, Salario Mínimo y más. Buenos días con todas y con todos. Un gusto estar por aquí. Agradezco mucho a mi gran amigo Pollux que me haya distinguido con la invitación. A Pollux lo conocí en mi segundo semestre del ITAM, era su cuarto, él iba en matemáticas, yo en economía. Y bueno, pues es uno de mis amigos más entrañables. Agradezco a Gaby Sacal por todo el apoyo logístico para el evento. Y me da gusto ver aquí amigos, personas que aprecio de toda la vida, como Edmundo Berumen, como Juan Manuel Herrero, que lo conocí en el INEGI hace muchos años, y antes de eso en la pantalla de televisión viendo partidos de fútbol, a Javier Aragón, que fuimos compañeros en el ITAM, que me ayudó mucho en una encuesta de productividad agropecuaria, usó la U de Mann-Whitney, estadística no paramétrica, para ver si la diferencia en productividad entre los ejidatarios y los propietarios privados eran significativas a un buen nivel de confianza. Bueno, pues también un gusto. Desde luego Javier Suárez, trabajamos juntos en Cedesol. Javier era el director de Geoestadística y Padrones. Por citar personas que he identificado el día de hoy. Ya termino con esto, pero pues no quería dejar de hacerlo. Ahora, a mí me dijo Pollux que hablara un poco del salario mínimo, de indicadores sociales y más de la economía. Y a mí, pues me pareció interesante hacer como un análisis más económico que social, porque normalmente empezamos que México es un país de desigualdad, de mucha pobreza. Y sí, todo eso es cierto. Y desde luego, pues hay que hacer algo al respecto. Yo no soy de los que digo que primero crezca el pastel y que luego ya se reparta. O sea, yo creo que debe haber crecimiento y también redistribución. Pero lo que luego se deja de lado es el tema de la economía, o se ve desde una perspectiva de corto plazo, que si el nearshoring o no el nearshoring, que si el precio del petróleo, que si las tasas de interés en México, que todos esos pues son temas que importan, pero sobre todo en el corto plazo, en los ciclos económicos de corto plazo, pero que no te dicen mucho de lo que está pasando con la economía a plazos más largos. Entonces, para no dejar de lado lo social, así en sentido estricto como normalmente se conoce, pues preparé aquí unas cosas y luego ya vamos a la presentación. Para mí, cosas que te dicen mucho de cómo está un país es la muerte materna, ¿no? ¿Cuántas madres mueren en el momento de parir? Lo cual tiene mucho que ver con falta de cuidados durante el embarazo y el parto. Y bueno, por cierto, las estadísticas del INEGI no coinciden con las de salud. Son más altas y más creíbles, sin duda, las del INEGI. Y tengo aquí una lista de países corta, pero que te dice algo. En México, en 2022, 72.2 muertes por cada 100,000. Esto se disparó con la pandemia. Con la pandemia en todo el mundo
hubo un fuerte repunte y creo que ya empezó a bajar, pero bueno, así estaba en 2022. Cuba, 40. Chile, 32.2. Estados Unidos, 24. Japón, 6.9. Entonces, bueno, es un primer indicador, ¿no? Pues este dice un chorro. Otro que te dice muchísimo es la mortalidad infantil, que es en el primer año de vida, pero realmente lo que importa es el primer mes, porque si la chavita ya libró el primer mes, la probabilidad de que siga viva es altísima. O sea, sobre todo tiene que ver con falta también de atención en el embarazo y en el parto, ¿no? Entonces, México ha mejorado, pero todavía tiene 12 por cada 1000 nacidos vivos. Cuba, 7.5. Chile, 6.5. Estados Unidos, 6. Japón, 5.4. O sea, estamos al doble. O sea, entonces, pues sí, sí ha habido, digo, cuando yo nací en el 61 era como 100 por cada 1000, pero digo, tampoco es tan impresionante esta cifra cuando incluso comparas con otros países de América Latina, ¿no? Todo esto está tomado de los institutos de estadística de los países respectivos, ¿no? Bueno, en alfabetismo, México tiene 10.3 grados, Chile, Cuba y Japón, 10.3 grados en población de 25 a 64 años de edad. Chile, Cuba y Japón están entre 13 y 14, Alemania tiene más de 14. Y ya no hablemos de las pruebas PISA, porque pues ya saben en qué lugar sale México, ¿no? Distribución del ingreso, como ustedes saben, se usa mucho el coeficiente de Gini, es un excelente indicador. Ahora les gusta multiplicarlo por 100 para que no dé en puntos decimales entre 0 y 1, pero a mí me gusta a la antigüita mencionar las cifras entre 0 y 1, ¿no? Sin multiplicarlas por 100, ¿no? Bueno, los países más equitativos del mundo son los nórdicos o escandinavos, porque Finlandia es nórdico, pero no es escandinavo, porque no está en la península escandinava, entonces hay que hacer esa precisión, ¿no? Cualquier cosa abajo de 0.30 es muy buena. Islandia sale como el más bajo con 0.246, Noruega 0.25, Finlandia 0.253, Suecia 0.276. Luego Japón, que era otro país que había citado, 0.379, que no está tan bien. Para Japón se me hizo un poco alto. 0.35 es aceptable. 0.35 a 0.40 ya es malo. Arriba de 0.40 es muy malo y arriba de 0.50 es pésimo, ¿no? Bueno, Uruguay tiene 0.38 y Cuba 0.383. O sea, están iguales para todo efecto práctico y son los menos desiguales de América Latina. Luego Estados Unidos tiene 0.418. Estados Unidos se ha vuelto muy desigual y de hecho México tiene 0.426, o sea que ya está casi igual Estados Unidos a México. Eso es cierto, hay temas aquí en México que si hay una subestimación de los ingresos de los pobres, que si no pescas a los más ricos, lo que quieras, pero aún con todo y eso. Ahora, México ha mejorado, porque en los 60 en el desarrollo estabilizador subió como de 0.52 a 0.57, luego en los 90 andaba como en 0.48 y ahorita anda en 0.44, entonces es algo que siempre se dice cada vez estamos peor, con más desigualdad, no es cierto. La desigualdad en México ha bajado y sin duda en este gobierno por la política salarial y el aumento de las transferencias a los hogares, ¿no? Pero sigue estando mal, o sea, tampoco es que esté bien. Bueno, luego Colombia Chile tiene 0.444, o sea, está un poquito más desigual que México, a pesar de ser el que económicamente es más dinámico, o ha sido, porque ya no tanto últimamente. Colombia, 0.58, Venezuela, que supone que es socialista, 0.51, Brasil, 0.513, y el peor de todo, Sudáfrica, con 0.63, ¿no? Bueno, a nosotros pues desde que vino Humboldt en 1804, que llegó de Ecuador en un vapor español a Acapulco, y luego publicó en 1811 en París su ensayo político del Reino de la Nueva España, pues ya decía, México es el país de las desigualdades, ¿no? Los palacios de la Ciudad de México se comparan
con los de Turín y con los de Milán, pero hay de aquellos que viven en las haciendas, más les hubiera convenido no haber nacido. Eso escribió Humboldt hace 220 años, ¿no? Y pues la verdad es que hay mucho de eso todavía. Y lo que normalmente se habla es de tres temas: pobreza, desigualdad y crecimiento económico. La reducción en la pobreza está muy correlacionada con el crecimiento económico. Y bueno, como les decía yo, por ejemplo, Bourguignon, que por muchos años fue jefe de investigación del Banco Mundial, experto en pobreza, pues te dice que sí es importante la redistribución, pero no le gusta tanto en general a los que saben de esto las transferencias en ingreso, les gusta más la redistribución de la riqueza. O sea, por ejemplo, la reforma agraria que hubo en México, o en materia educativa, un impuesto a las herencias, un impuesto a la gente que tiene mucha riqueza, porque pues se ha visto que cuando te están dando ingreso, el impacto en el largo plazo del dinero es menor que cuando se trata de activos, ya sea físicos o capital humano, ¿no? Entonces, y la otra, que cuando México construyó la autopista Cuernavaca, el puente de Coatzacoalcos, el impacto era muy grande sobre productividad. Pero ya ahorita agregarle un carril a la carretera de Querétaro, pues sí, te reduce tiempo, pero el impacto ya es mucho menor. Ahorita lo que todo indica que se requiere es mejorar la calidad del capital humano para un país en el nivel de desarrollo como México, y pues ahí las ventanas de oportunidad pues son más grandes que el camino real, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, bueno, ya ahí se termina la parte previa a la presentación, porque no quería dejar de hablar de temas estrictamente sociales, ¿no? Bueno, ya saben lo que es el PIB, obviamente no considera aspectos redistributivos, no toma en cuenta el daño al medio ambiente, no considera el trabajo no remunerado, que en el caso que es como el 20% del PIB y 75% lo realizan las mujeres, pero aún así me gusta mucho el PIB, porque la gente siempre te dice, empezando por nuestro señor presidente, hay que buscar nuevos indicadores porque estos ya no sirven. A mí se me hace que el PIB te dice un montón, a pesar de que no se meta con la varianza, de que no se meta con las externalidades negativas, ¿no? Y bueno, México en la actualidad, por el tamaño de la economía, es el número 12. Éramos el 15, pero como se abarató el dólar, pasamos al 12, le ganamos a Corea del Sur, le ganamos a España, y el gobierno presumió que íbamos muy bien. Y bueno, si se mantiene más barato el dólar que un kilo de tortillas, pues a lo mejor esto dura un rato, pero pues la verdad es que ha sido un tema de la apreciación del tipo de cambio, ¿no? Estamos abajo de Rusia y arriba de Corea del Sur. En 2023, 1.81 billones en el sentido de México, millones de millones, no en el sentido gringo, ¿no? Nos gana Brasil y estamos arriba de España, que es el 15, y a paridad del poder de compra, cuando ajustas por diferenciales de inflación, también somos el 12. Pero bueno, este es el agregado, el otro es el per cápita, ¿no? Por habitante, y ahí México es el número 6, por debajo de Chile, Uruguay, en ese orden, ¿eh? Costa Rica, Argentina y la Dominicana. Chile nos saca como 20%, más o menos. Pero aquí se me ocurrió hacer una cosa. Me puse a ver cómo estaba en 1980, hace 44 años. Y México era el primer lugar de América Latina. Solo nos ganaba Puerto Rico, pero Puerto Rico pues es bastante gringo, ¿no? Y luego seguía Argentina con el 40. Pero pues ahora, y Chile ocupaba el número 60. Entonces, en 44 años pasamos del primer lugar al sexto, y países como Chile, que tenían un PIB per cápita mucho más bajo, ahora lo tiene sustancialmente más alto que México. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Sí, hubo Tratado de Libre Comercio, autonomía del Banco de México, nearshoring, pero pues neta, la economía ha crecido de manera, digamos, modesta, ¿no?
¿Cuánto crecimos? A 1.38% y la población a 1.23%. O sea, si no tomas en cuenta la población, con una tasa de 1.38 te tarda 50 años en duplicar el tamaño de la economía. Y eso pues desespera a mucha gente, ¿no? Ya, si hace 1.38 entre 1.23, pues han de ser más de 100 años. Entonces, pues es un ritmo exasperantemente lento, ¿no? República Dominicana ha crecido a una tasa de 5.3%, Panamá una de 3.6%, Chile 2.4%, pero para que se queden contentos, Venezuela menos 14.2% promedio anual, que por cierto es el último lugar del mundo, ¿no? Entonces, también con quién comparas, pero sí estamos mejor que Venezuela. Sí. Bueno, ya. Entonces aquí tenemos una gráfica de la evolución reciente. Yo soy muy amigo de la gente de México, ¿cómo vamos? Muchos de ellos exalumnos y exalumnas mías del ITAM. No sé si revisan lo que hacen, es una excelente ONG. Se la súper recomiendo, ¿no? Empezando por SOF, por Sofía Ramírez, que es quien la dirige. Ahí se ve lo que le hizo la pandemia. Y ahí te agarras 2011-2018, que es distinto de 1980 a 2023. Por eso no coincide el dato con el que vimos hace rato. Pero bueno, pues apenas estamos regresando, ya alcanzamos el nivel anterior a la pandemia, pero sí fuimos de los países que nos tardamos más en alcanzarlo. Y aquí se ve, ¿no? Ahí se ve el efecto de la pandemia, y luego te pones a ver por trimestres y pues horizontal, ¿no? O sea, como que, digo, por mera inspección visual, pues ahí se ve, y recuperamos el ritmo previo del primer año de este gobierno, que incluso, bueno, no, porque era un poco negativo y ahorita pues está más, ¿cómo se dice? Que cuando no hay pendientes, plano, era la palabra que estaba buscando, una llanura, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ha recuperado, no? El sector primario es el que mejor ha funcionado, lo malo es que es el 3% del PIB, pero sí, las exportaciones agropecuarias y de la industria agroalimentaria han crecido por arriba del promedio nacional. Javier, sí funcionaron las reformas de aquella época, porque además, a diferencia de la industria automotriz, el campo está por todos lados y la industria automotriz solo en algunas ciudades. Entonces sí ha habido, nadie lo dice, pero donde es negocio el campo, sí ha habido una modernización impresionante. Y bueno, ahí está también la industria y los servicios. El peor son los servicios, eso sí. En la industria muy mal la minería, por todas las restricciones que se han impuesto por razones ambientales, por razones nacionalistas, lo que quieras. Y lo menciono porque México históricamente fue un país minero, ¿no? Bueno, y pues ahí está el PIB con cifras desestacionalizadas, y como pueden ver ya ahorita está en 25-23 contra 24-23 antes de la pandemia, ¿no? O sea, ya estamos arriba, pero sí, el crecimiento es exasperantemente lento. Bueno, el INEGI fue el quinto país en el mundo en publicar la productividad total de los factores, que es cuando consideras que cambien todos los factores al mismo tiempo. Es un indicador de largo plazo con el modelo CLEMS, que te agarra capital, trabajo, energía, materias primas y servicios. Y el promedio para 1990-2021 a tasa anual es menos 0.57%. O sea, llevamos 3 décadas en donde año con año cae la productividad total, que te dice más que la del trabajo, porque esta es la que ya te abarca la de todos los factores de la economía. El sector primario, bien, 1.68 anual, lo que ya habíamos dicho. La industria menos 0.36 y, como ya dije, los servicios al final con menos 0.76%, ¿no? Bueno, aquí se ve la productividad, la variación anual, y si te fijas dónde está cero, pues hay un montón de años que está por debajo de cero, por eso el promedio que te queda es menos 0.57%, ¿no?
Esto para mí es muy importante y se habla poco, ¿no? Y luego, si quieres ver la productividad del trabajo, pues, pues tampoco, no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia usando datos del ENOE. Estamos 1.21% por debajo. O sea, hay un problema de falta de capital físico y de capital humano asociado con el trabajo y está asociado con falta de inversión. Y la falta de inversión pues, está asociado con que la economía no crece y las expectativas de los inversionistas, lo que Keynes llamaba los espíritus animales, ¿no? Y bueno, a nivel sectorial, el agropecuario es el más dinámico, ese sí ya está 16% arriba de la pandemia, y servicios menos 4.9%. O sea, tenemos una historia muy padre en el sector primario de la economía, pero no en los otros dos, y servicios, que ya es el mayoritario, pues es el que está peor, ¿no? Y aquí se ve el índice global de la productividad laboral de la economía, elaborado por México, cómo vamos con cifras del INEGI, pues si te agarras 2006, 100, pues ahorita 95.1, estamos 5% abajo de hace casi 20 años, ¿no? O sea, tenemos un tema de estancamiento pues que llama la atención, para que no digan luego que uno le echa mucha crema a sus tacos, ¿no? Y bueno, el salario mínimo sí ha crecido un montón, de 248 pesos diarios es en la actualidad 7.468 al mes. En el periodo diciembre 18 a diciembre del 24 ha subido 110%. Ahí se ven los aumentos. Y la inflación ha sido sustancialmente menor. Entonces, ha sido, pues sí, yo vi que un aumento real como del 66%. Entonces, bueno, sí ha contribuido a disminuir la pobreza porque sí, sobre todo en algunas localidades un empleador grande tiene poder monopsónico. ¿Qué quiere decir? Que es la única opción para contratarte. Entonces, por eso se preocupa la gente, se enoja porque la industria automotriz hay salarios bajos. Entonces lo que sucede es que les pagan menos que el valor de su productividad. Ahora, gracias a que los gringos ya se pusieron las pilas y están presionando por más democracia sindical y a los aumentos en los mínimos, pues mucho de ese poder ya lo perdieron las empresas que lo tenían, y entonces, aunque todavía pues hay un pequeño margen que está disminuyendo entre el valor de su productividad y lo que les pagan, ¿no? Pero ciertamente ya no es tanto. Pero difícilmente se podrán seguir manteniendo, bueno, se pueden seguir proponiendo aumentos de 20% mensual, pero pues claramente el impacto va a ser cada vez menor. Simplemente en las cifras del IMSS, el porcentaje de la fuerza de trabajo que gana un salario mínimo, pues de ser, no sé, 20%, ahorita ya son más de la mitad. Y qué bueno que la gente gane más, ¿eh? No, lo único que estoy diciendo es que si no crece la productividad, pues esto tiene un límite, ¿no? O sea, la manera de largo plazo en que esto jala es con crecimientos en la productividad, y es algo que no está ocurriendo en México, ¿no? Sí, y eso pues, es económico, pero también es social. Bueno, eso ya lo dije, la primera viñeta. Esto le pega a las micro, pequeñas y medianas empresas, los aumentos del mínimo, porque son muy intensivas en trabajo. Y esto siempre, ¿no? Esto es regresivo para mujeres, para los jóvenes porque tienen menos experiencia y para las personas en pobreza porque tienen menos capital humano. Entonces, tiempo terminado y me queda un minuto. Entonces, se redujo la población en pobreza de 42% a 36% con los aumentos en los mínimos, y la pobreza extrema que dio igual, subió de 7 a 7.1%, o sea que eso es igual. Ahí se ve nada más lo que acabo de decirles. Sí, la política salarial tuvo un impacto sobre la reducción en la pobreza. En términos de personas estamos hablando de 47 millones, de esas 47, 9 están en la pobreza extrema. ¿Por qué bajó la productividad? Baja calidad de la inversión en salud y educación, mucho la inseguridad pública, eso cada vez sale más significativo en las regresiones. Hay algo relacionado con la corrupción, y luego también restricciones como institucionales como
la inversión, energía e infraestructura. Gracias. Muchísimas